Este es un servicio basado en la nueva normalidad para la prevención del COVID-19. Durante todo el servicio es obligatorio el uso del tapabocas en todas nuestras instalaciones. Permanece en tu sitio asignado por nuestros colaboradores. Los servidores de Cosecha de Amor están para ayudarte durante todo este proceso. Si tienes alguna duda o inquietud, levanta tu mano y te ayudaremos. Al finalizar nuestros servicios, está prohibido formar aglomeraciones dentro y fuera de nuestras instalaciones. Les recomendamos mantener el distanciamiento en todo momento. Cosecha de Amor abre sus puertas cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, velando por tu bienestar y el de los otros. Porque queremos verte, queremos cuidarte. Iglesia Cosecha de Amor. Bienvenidos a una nueva experiencia en tu Iglesia Cosecha de Amor. Prepárate, levántate, junto con tu familia, gózate en este tiempo con tu Señor. En el Salmo 100 dice, entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y es una invitación que nos hace el Señor a que dispongamos el corazón, lo abramos a Él, y la presencia del Señor va a llenarnos, invadirnos y a traer toda bendición sobre nosotros. Alabemos y adoremos al Señor en este día. Somos libres. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, para que caminemos en libertad del pecado, de la enfermedad. Amén. Vamos a decirlo entonces. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán.
en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo cantar, libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Yo libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Yo libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. yo Libre libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. yo libre soy. por tu amor, por tu amor en la cruz me diste libertad, me diste tu perdón, yo libre soy. Por tu amor en la cruz me diste libertad, me diste tu perdón, yo libre soy, libre soy, libre para amarte y seguirte. Aleluya. Solamente es mirar la vida pasada y darse cuenta de lo que somos libres hoy. ¿Qué tal esclavos a una botella de licor sin sentido? Vivimos para Jesús. Señor, dedicamos este tiempo. En el cielo todo el tiempo hay alabanza a tu nombre. Todo el tiempo hay honra a tu nombre. Y nosotros hemos propuesto vivir una vida de alabanza para ti, una vida de adoración, Señor. Por eso es que tú, que nos has hecho espíritus nuevos, ese espíritu necesita hablar constantemente, y nosotros como tus hijos cantamos acerca de tu nombre todo el tiempo. Todo el tiempo bendiga todo nuestro ser su santo nombre. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está.
rodeado por su luz. Tinieblas huirán y tiemblan con su voz, tiemblan con su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y la eternidad y el tiempo suyo son, principio y final, principio y final. Hermosa, hermosa Trinidad, hermosa, su esencia en tres está. Cordero y león, Cordero y león. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, cante, 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 cante. Mi nombre sin igual, eres digno de adorar, eres digno de adorar, y mi ser dirá, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Nombre sin igual, y nombre sin igual, Él es digno de adorar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Digamos cuán grande, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande en santidad, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. A ver, las niñas canten cuán grande, todos canten. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios.
lo verá. Cuán grande es Dios. Aleluya. Su corazón canta. Oh, iglesia, bendiga mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo el tiempo su santo nombre. Como cuando usted abre un libro de lado a lado, así nos abrimos en alabanza a Él y en adoración a Él. Aleluya, por Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Nuestra iglesia creó su página en Instagram, iglesia-cosecha de amor. Aprovecha la oportunidad de que antes de que comience el servicio, entres y nos sigas, para que no te pierdas la información que tenemos para ti aquí en tu casa Cosecha de Amor. Nuestro tiempo de oración sigue trayendo respuesta, ánimo y consuelo a todas las personas que han podido participar y estar conectados con nosotros. No te pierdas de esta maravillosa oportunidad de conectarte con Dios todos los viernes a las 8 p.m. Te esperamos. Esta es una noche para nosotras. ¿Qué tal una noche especial este 27 de noviembre a las 6:30 p.m. en nuestra iglesia Cosecha de Amor? Disfrutaremos este tiempo con palabra, nos edificaremos, contaremos experiencias, haremos actividades. No te pierdas la oportunidad de disfrutar este tiempo con nosotros. Así que no olvides inscribirte. Estamos nosotros muy felices, muy contentos de la forma como Dios ha venido hablando a nuestros corazones. Sin lugar a dudas, Dios ha estado estableciendo principios, otros recordando principios y fortaleciéndonos en la fe, fortaleciéndonos en el amor y en la esperanza bendita que el Señor nos ha preparado. Por eso nosotros sabemos que en los tiempos con Dios, Dios nos habló al corazón. Y es el tiempo de poner en práctica esa palabra. Pero ahora nos ha guiado el Espíritu Santo a un nuevo programa, Principios de Vida, y vamos a estar nosotros reunidos solamente los viernes en la mañana con invitados especiales, gente divina, gente de Dios que tienen experiencia y que pueden traernos y arrojarnos un tiempo especial a través de lo que Dios ha hablado a sus corazones y lo que ellos han hecho por la obra de Dios. Así que están invitados para que en este nuevo formato, en esta nueva presentación, usted se conecte con nosotros y usted se una a Principios de Vida. Les va a encantar. Dios va a estar hablando a nuestros corazones. Bienvenidos a este programa. No se te olvide, ya no tendremos tiempo con Dios de lunes a viernes. Ahora nos conectaremos todos los viernes a las 8:30 de la mañana en Facebook en nuestro programa Principios de Vida. No te lo pierdas. Hola iglesia, bienvenidos una vez más a Cosecha de Amor. Hoy disfrutaremos de la poderosa palabra de Dios. Bienvenidos a Cosecha de Amor. Hola a todos, Dios los bendiga. Me siento muy feliz, muy honrado de poder estar con ustedes en este día compartiendo la palabra del Señor. Espero que sea de gran bendición este tiempo, que podamos recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nuestras vidas el día de hoy. Amén. Quisiera que empezáramos con una oración, presentando este tiempo delante del Señor y su presencia aquí en medio nuestro, allí en sus hogares, ministrando y enseñando al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Señor, yo presento este tiempo delante tuyo. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de estar en este día enseñando tu palabra, ministrando. Yo te pido que tú hables a los corazones, ministres, Señor, que la palabra que vamos a hablar hoy, que hay en sus corazones, en su espíritu, Señor,
no solo en su conocimiento, en su mente, sino que pueda estar allí en su espíritu y ser una realidad. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra en medio nuestro, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como les digo, estoy muy feliz de poder estar con ustedes compartiendo, enseñando, y espero que la palabra de hoy de verdad haya allí cabida en nuestro espíritu, en nuestros corazones, y pueda ser una realidad en nuestras vidas. Amén. Es una palabra muy sencilla, pero creo que va a ser de gran bendición para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bueno, quisiera empezar contándoles una historia que escuché. Me gustó mucho porque cuando la escuché me vi muy identificado con lo que pasa aquí en esa historia y sé que es lo que nos pasa a muchos de los que estamos hoy aquí reunidos. Resulta que estaban en una escuela, un grupo de niños, muchos niños, y vino un incendio a esta escuela. Repentinamente parece que hubo un corto de luz, un cable, y se incendió la escuela, era un edificio. Y bueno, los niños empezaron a salir corriendo de acuerdo al protocolo que ya habían ensayado alguna vez de incendios, pero resulta que el edificio, en el tercer piso, se derrumbaron las escaleras por el incendio y quedaron atrapados los niños del tercer piso. Resulta que empezaron a evacuar todo el edificio y vinieron todos los padres, se agolparon allá afuera, apenas se enteraron de la noticia, vinieron angustiados allí por sus hijos, y uno de los papás se dio cuenta que su hijo era de los que estaba allí en el tercer piso, que no podía salir. Los niños abrieron las ventanas, empezaron a gritar por ayuda, los bomberos estaban en camino, pero uno de los padres, al ver que estaban demorados, decidió tomar acción él mismo, se acercó al edificio y empezó a gritarles a los niños y a su hijo que saltaran, que él los iba a recibir. Los niños uno a uno empezaron a saltar desde el tercer piso, confiados en la voz de este hombre. Lo vieron un padre de familia, era alto, era fuerte, y con esa voz que tenía, él les dijo: tírense, láncense, que yo los voy a recibir en mis brazos. Y los niños confiados lo hicieron. Pero justo quedaba un niño que no quiso saltar, estaba lleno de temor, estaba atemorizado, estaba paralizado por el temor, no solo del incendio, sino de poder saltar desde el tercer piso. Y cuando el padre vio que era su propio hijo, pues se angustió mucho más. Y más le gritaba con más vigor: salta, hijo, que yo te voy a recibir, yo no te voy a dejar caer. Pero el niño, atemorizado, se paralizó por las llamas, por la altura, no pudo saltar y lamentablemente murió en aquel incendio. Ya se imaginarán el dolor y la tristeza de este padre de familia que, bueno, pudo salvar la vida de muchos niños, menos la de él mismo. Y este niño fue cautivo del propio temor, de lo que lo paralizó, y no pudo saltar a los brazos de su padre, lleno de temor, y murió bajo las llamas de este incendio. Esto es lo que yo quiero hablar el día de hoy, porque es lo que Satanás ha traído a nuestras mentes, a nuestras vidas, ha querido traer temor. Y lo que yo quiero hablarles el día de hoy es la fe que es lo opuesto al temor. Y quisiera allí que en sus casas fueran a la palabra del Señor, allí buscaran en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 2, ahí les va a aparecer también en la pantalla. Yo les doy un momentico para que puedan ir. Hebreos 11, versículos 1 y 2. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiero volvérselos a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esto es lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Para nosotros como seres humanos es mucho más fácil, está comprobado, siempre creer en lo negativo, o la mayoría de las veces nos es más fácil creer en lo malo, en lo negativo, en cosas malas que nos van a pasar,
que inclusive pensar en las cosas buenas, en las cosas que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Y esto es lo que Satanás ha traído a nuestro corazón, el temor, la cobardía, en creer todo lo malo que aún las circunstancias hablan que nos va a pasar a nosotros. Ahora quiero hacer una aclaración en cuanto al temor, que hoy vamos a hablar de la fe, que es lo opuesto al temor. Hay un temor que es el temor que debemos tener a nuestro Dios, y ese es un temor correcto, es un temor reverencial, un temor de respeto, un temor a fallarle a Dios, a herirle con nuestros pecados, a apartarlo de nuestras vidas por nuestra mala conducta o nuestras malas acciones. Ese es el temor correcto que debemos temer. Allí en el libro de Proverbios capítulo 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y más adelante en Proverbios 14, 26, 27 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Allí también en Proverbios 19, 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Este es el temor correcto, o el temor, o el único temor que debemos tener tú y yo, nuestro temor a Dios, a nuestro Padre, a fallarle, a herirle, a con nuestros actos apartarlo de nuestras vidas. Y el temor de respeto, un temor reverencial que debemos tener hacia Él. Ese es el temor correcto. Pero hay otra parte del temor que es el que Satanás ha usado para traer lazo, para traer yugo, para tenernos cautivos. Y es el temor que va asociado con la cobardía. Es el temor que va asociado al no creerle a nuestro Dios. Quisiera leerles unas definiciones que encontré del temor, porque me parecieron muy importantes para entender precisamente hoy que vamos a hablar de la fe, que es lo opuesto al temor. Miren lo que encontré del temor. Dice, la palabra o la definición de la palabra temor, según el diccionario, es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Otra definición que encontré del temor dice que se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Esta palabra temor viene del latín timor o timores, que significa miedo o espanto. Esto es lo que Satanás ha querido traer a nuestras vidas. Es esta fe en el sentido negativo, lo que es el temor, ese espanto. Siempre creemos, el ser humano siempre tiende a pensar lo peor, lo malo. Hace unos años, quiero contarles un testimonio personal de lo que pasó en mi vida. Alrededor de hace 8 o 9 años, yo estaba recién casado, ni siquiera había cumplido un año de casado, y tuve un dolor muy fuerte en mi costado derecho, y tenía fiebre, dolor, malestar, así que con mi esposa decidimos ir a urgencias. Estando allí en urgencias, me atendieron, me hicieron unas radiografías, bueno, y resulta que cuando me llamó el médico y yo observé o vi que él empezó a mirar los resultados, vi su cara de preocupación. Ya se imaginarán, cuando uno ve que el médico está mirando unos exámenes y empieza a hacer cara de preocupación, pues ahí es cuando el temor empieza a inundar nuestras vidas, ¿cierto? Y uno dice, no, si el doctor está atemorizado o está haciendo cara de preocupación, quién sabe qué es lo que está viendo. Pues bien, él me dijo, Juan Sebastián, ¿tú sabías que tienes un riñón poliquístico? Cuando él dijo riñón poliquístico, precisamente como lo estamos hablando acá, el temor cayó sobre mi vida. Pero no el temor de Dios, el temor de Satanás. Me imaginé lo peor. Cuando él dijo poliquístico, yo lo asocié. Poli es mucho, entonces mucho. Y quístico me imaginé cáncer, entonces me imaginé mi riñón lleno de cáncer o con metástasis. Bueno, terrible. Ahí el mundo se me vino para abajo. Dije, Dios mío, ni siquiera llevo un año de casado. ¿Qué es esto? Voy a morir. Mi familia, mi esposa, ¿qué es lo que está pasando? Empecé a tener temor.
a llenarme de cobardía dentro de mi ser. El temor inundó mi vida y empecé a pensar lo peor. Créanme que lo primero que pensé no fue, no importa ese dictamen, el Señor me sanó hace 2000 años allí en la cruz del Calvario y yo voy a decretar mi sanidad. No, tengo que ser sincero, porque nosotros como seres humanos somos así. Tendemos a pensar lo peor. Tendemos siempre nos duele un poco el estómago y vamos al internet y miramos y lo primero que nos sale es síntomas de cáncer de estómago. Y eso es lo que creemos como seres humanos, es lo más fácil, está comprobado. Y es lo que Satanás ha usado como arma para traer temor a nuestras vidas. Bueno, gracias a Dios, me tuvieron que operar, mi riñón fue sacado, pero recuerdo que aprendí esa lección, a confiar en el Señor a pesar de las circunstancias, a que ese temor se fuera de mi vida. Mi confianza, 3 meses después me tuvieron que operar, mi confianza estuvo puesta en el Señor. Yo le dije, bueno, Señor, si no entiendo cuál es el propósito de esto, pero no importa cuál sea, mi confianza está puesta en ti, mi vida te pertenece, mi vida está en tus manos. Tú has hecho promesas sobre mi vida, palabras, que se hayan cumplido o no, eso está en tus manos, Señor. Y puse mi vida en las manos de Él. Ahí vino paz y tranquilidad y tuve la fe para creer que todo iba a salir bien. Y efectivamente, gracias a Dios, todo salió bien. Hoy, 8 años después o 9 años después, vivo como una persona normal, común y corriente. No tengo que tomar ningún medicamento. Mi vida es completamente normal. Pero, frente a esa prueba, lo que quiero decirles es, lo primero que yo sí pensé fue lo peor. Y es lo que nos pasa. Con esto yo podría decirte que entonces el temor es lo opuesto a la fe. Es lo opuesto a la fe. El temor es la fe en el sentido negativo. Es la fe pero en lo malo, creyendo lo peor. El temor es creer en lo malo y darlo por hecho. Es creer que Dios no existe o que se ha olvidado de ti y de mí. El temor es creer que Satanás tiene más poder sobre nosotros. Y es ignorar que somos hijos de Dios y la herencia que tenemos en Él gracias al sacrificio suyo en la cruz. Eso es lo que es el temor. Hoy yo quiero que hagamos una reflexión, un alto en el camino y que nos preguntemos si nuestra vida es gobernada bajo el temor de Satanás o si nuestra vida es una vida de fe, si caminamos en fe y en esa fe en Jesús, en lo que Él hizo por ti y por mí. Jesús se tuvo que enfrentar a este tipo de situaciones. Quiero mencionarles 2 nomás allí, en Mateo 14, 22 al 33, cuando yo creo que todos conocen este pasaje. Jesús se les aparece allí en medio del mar, a los discípulos, estaban ellos en la barca, y él vino caminando sobre las aguas a ellos. Y Pedro atemorizado y todos, como lo estaríamos tú y yo viendo a alguien caminando sobre el agua en medio del mar en la noche, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Él dio la palabra, ven. Y Pedro, muy valiente, se lanzó a caminar sobre las aguas y fue hacia el Señor Jesús. Y resulta que él empezó a caminar sobre las aguas al igual que Jesús por esa palabra que le dio, que le dijo, ven. Pero dice allí el texto que Pedro empezó a mirar las circunstancias, a ver, yo creo que me pongo en los zapatos de él y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Estoy caminando sobre el mar? Esto es imposible, esto científicamente es imposible. Y empezó a ver que las olas se acercaban a él y dudó en su corazón, tuvo temor. Se le olvidó quién estaba allí enfrente, que era Jesús, y que por su palabra le había dicho, ven. Lo olvidó porque el temor inundó su corazón y empezó a dudar. Y es cuando se hunde. Gracias a la misericordia de Jesús, extendió su mano, le dio la mano y lo sacó y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y uno dice, no, pero ese Pedro, ¿cómo fue a dudar del Señor Jesús si lo tenía enfrente y que estaba caminando? Bueno, tú y yo somos así al largo caminar de nuestras vidas. Tenemos al Señor Jesús de nuestro lado y ¿cuántas veces no hemos dudado? ¿Cuántas veces el temor no ha inundado nuestras vidas frente a decisiones que debemos tomar? Allí está el Señor Jesús, pero ponemos nuestros ojos más en las circunstancias y se nos olvida que el Señor Jesús está ahí con nosotros. Otro ejemplo, cuando están allí en medio de la tormenta otra vez en el mar, pero ahí Jesús estaba en la barca
Y Jesús les había dado la palabra y les había dicho, pasemos al otro lado. Y en medio de esta tormenta ellos se asustaron y despertaron al Señor Jesús. Señor, ¿no te das cuidado que perecemos? Y es cuando Él se levanta y calla y enmudece la tormenta, el viento, el mar. Y los voltea a ellos, a los discípulos, y les dice, ¿qué pasó con la fe? Hombres de poca fe. Él dio una palabra, pasemos al otro lado. Como fuera, iban a llegar al otro lado. Y además tenían al Señor Jesús ahí en su barca. ¿Qué les podría pasar? Y eso nos pasa a ti y a mí. Jesús está en nuestras vidas, está en nuestros hogares, está con nosotros. Pero en las tormentas de la vida a lo que nos enfrentamos, se nos olvida que Él está allí y empezamos a dudar y viene el temor a nuestros corazones. Y esta es el arma que Satanás ha usado para atemorizar y traer yugo sobre nuestras vidas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tú y yo vamos a ser libres del temor. Amén. Vamos a empezar a caminar una vida de fe, confiando y creyendo en lo que el Señor Jesús ha dicho en su palabra de ti y de mí. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, la mejor definición para la fe está precisamente aquí en la palabra de Dios y es el texto que leímos al comienzo, allí en Hebreos 11 del 1 al 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa es la mejor definición de la fe. Ahora, yo investigué un poquito más a ver qué había en los diccionarios o qué encontraba de la fe. Miren lo que encontré. Dice, la fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad, pero este pedazo me gustó mucho. Es creer sin la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí, no el temor, no lo que Satanás ha traído a nuestras vidas y a nuestros corazones. Lo que quiere nuestro papá Dios es que caminemos en fe, que le creamos aún si las circunstancias son diferentes o son adversas a lo que estamos viendo o a lo que su palabra dice para ti y para mí. Bueno, tú te preguntarás, ¿de dónde viene esta fe? ¿O cómo obtengo esta fe? ¿O cuánta fe necesito para enfrentar mis problemas? Bueno, lo primero que yo podría decirte es que la fe, ¿de dónde viene esa fe? Allí en Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Esa fe es un regalo de Dios. La fe también es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Ahí las menciona en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, y una de ellas es la fe, la fe. ¿Cómo obtienes tú esa fe? El libro de Romanos, allí en el capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, porque tú leas la palabra de Dios, conozcas la palabra de Dios. ¿Cuánta fe necesitas? Jesús nos dio un claro ejemplo de cuánta fe necesitamos para mover grandes montañas. Dijo allí en Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Yo estuve mirando y la semilla de mostaza es una de las más pequeñas que hay de las semillas. Ni siquiera, o sea, para mostrarla acá sería un poco difícil porque se perderían mis manos. Y Jesús usó esta comparación y este ejemplo para decirnos, si tu fe fuera por lo menos como un granito de mostaza, podrías mover montañas. Podrías decirle a esa dificultad que tienes el día de hoy, muévete. Podrías hablarle a la enfermedad con autoridad y ser sano en el nombre de Jesús. Podrías hablarle a tu familia, a tus hijos, si están apartados del Señor, si están rebeldes, si están en contra tuya, podrías hablarles y ellos podrían volver a ti y al Señor. Si tuvieras esa fe como un granito de mostaza, esa es la medida que necesitas para mover esas grandes montañas en tu vida. Quiero decirte que la fe también
hace parte de la armadura de Dios. Precisamente allí en Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos del maligno es cuando vienen esos pensamientos a tu corazón: me voy a morir. Cuando en el trabajo dicen que va a haber recorte de personal y vienen los dardos del enemigo a decirte: tú vas a ser el próximo que vas a salir despedido de este lugar. Allí es cuando tienes que obrar con fe, ponerte ese escudo como dice allí en Efesios y apagar esos dardos del maligno. No, mi confianza está puesta en el Señor. Yo soy hijo de Dios y por cuanto soy hijo de Dios, tengo la herencia de mi Padre, amén, que es esta que está aquí. Y la fe es nuestra razón de ser, es como debemos vivir. Dice allí en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo quisiera saber, no los tengo aquí, pero sé que están al otro lado, ¿cuántos justos hay aquí el día de hoy? Levanten la mano. Amén. Bueno, ahí dice que tú como justo debes vivir por fe. Inclusive es un mandato del Señor. El justo por la fe vivirá. Y me gusta aquí este pasaje de Hebreos 11, el capítulo 11. Me gustaría que pudieras estudiarlo en casa, porque hay una galería de todos los héroes de la fe, citando el Antiguo Testamento, como Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, Moisés, Rahab, Samuel, David, todos ellos citándolos en el Antiguo Testamento. Pero Jesús también se encontró con hombres y mujeres de fe cuando caminó junto con ellos aquí en la tierra. Y me gustan mucho dos ejemplos que dice allí en el texto, conmovieron el corazón de Jesús. Uno está allí en Mateo 8, del 5 al 13, la historia del centurión romano cuando viene y se acerca al Señor Jesús y le pide que por favor sane a su siervo, un siervo muy querido para él. Este centurión romano era un gentil, ni siquiera era del pueblo de Dios. Y es cuando Jesús le dice: bueno, vamos a orar. Y el centurión le dice: no, Señor, no soy digno que entres a mi casa. Él conocía su condición de indigno, pero tuvo la fe para decirle al Señor: si tan solo tú das la palabra, mi siervo va a sanar allá donde esté. Estoy parafraseándoles la historia. Y es cuando Jesús se maravilla y dice: tremenda fe, no haya dado tanta fe como la de este hombre. Y efectivamente el siervo fue sano en la hora que Jesús dio la palabra. La otra historia que conmueve mi vida es la que está allí en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48, la mujer del flujo de sangre. Porque si uno entiende la cultura o el contexto de esto que estaba pasando, es mucho más grande lo que pasó allí. Resulta que esta mujer, dicen allí los evangelios, que había gastado mucho dinero en médicos y ninguno había podido sanar esta aflicción para su vida. En la cultura judía, cuando la mujer está en esos días de menstruación, es considerada inmunda y no puede salir de la casa ni siquiera 5 o 7 días. Esta mujer llevaba toda la vida con un flujo de sangre, es decir, si nos ponemos a pensar, ella le tocaba vivir encerrada, número uno. Seguramente no tenía familia porque era considerada inmunda y era apartada. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía esposo, no tenía hijos. Más o menos podemos llegar a esa conclusión. Era una persona totalmente aislada y discriminada. Pero cuando ella escuchó que Jesús de Nazaret iba a pasar por allí, dijo: si tan solo yo toco el manto de él, voy a recibir sanidad. Esa era la fe que había en su corazón. No le importó, no tuvo temor de que cuando la gente la viera la iban a sacar, la iban a apartar, la iban a señalar por estar inmunda. Ella no le importó esto, el temor lo dejó de lado, que es lo que Satanás ha querido traer para tu vida y para la mía. Temor. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a hacer a un lado? ¿Me van a rechazar? ¿Me van a juzgar? Ella dejó todo esto de lado y tocó, se dio mañas. Porque dice allí el texto que la multitud apretaba al Señor Jesús. O sea, ella se metió dentro de la multitud y tocó el manto del Señor Jesús y recibió sanidad. Tanto así que Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mi vida. Y la mujer vino y le contó la historia a Jesús y Jesús fue conmovido por la fe de esta mujer. Esto es lo que quiere el Señor Jesús para ti y para mí, que con nuestra fe movamos esas montañas, que con esa fe conmovamos el corazón de nuestro Dios para recibir
el milagro que estamos necesitando, podamos enfrentar esas montañas, esas dificultades, esos gigantes que se nos aparecen o enfrentamos en nuestras vidas. Pero si tenemos nuestra fe puesta en el Señor, vamos a salir victoriosos. Amén. Me gustaría que le diéramos gloria al Señor allí desde los lugares en donde están. Démosle gloria al Señor, porque esto es lo que yo quiero que quede el día de hoy en sus corazones. La fe. La fe es lo que debe ser evidente en nuestras vidas. No una vida llena de temor y de cobardía, sino una vida llena de fe. Amén. Yo podría decirles entonces que la fe, en nuestras palabras, es lo opuesto al temor, como lo habíamos dicho anteriormente. La fe es creer y confiar en todo lo bueno que Dios tiene para nosotros y darlo por hecho sin importar las circunstancias. La fe nos capacita para tratar el futuro como si fuera el presente. La fe es confiar en lo que no vemos, pero no en lo desconocido, porque tú y yo sí sabemos todo lo que Dios ha prometido para ti y para mí en su palabra. Es creer en eso aunque no lo veamos. La fe es creer que tenemos poder sobre Satanás y sus demonios. La fe es conocer nuestra condición como hijos de Dios y la herencia que tenemos en Él. Y me gustaría leerte este pasaje en la Nueva Traducción Viviente de Hebreos 11 porque me gusta mucho cómo lo desglosa allí. La fe, dice, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Me encantó esta definición. Yo quisiera cerrar animándote a que dejes de lado el temor de tu vida. Sácalo de tu vida. No permitas que Satanás traiga más yugo. No le abras esa puerta. Cuando vengan las dificultades, cuando vengan las malas noticias, cuando te enfrentas a situaciones difíciles, créanme que en esta pandemia ha sido una lección para todo el mundo. No es una cuestión solo del país o de la ciudad. Toda la humanidad está viviendo esta situación frente a esta pandemia. Y créanme que en lo personal, mi fe ha sido desafiada. Mi fe ha sido puesta en el Señor Jesús. Mi mirada ha vuelto a ponerse en Él. Si tu fe está puesta en un hombre, en un ministro, en el familiar que es rico, en el familiar que es pudiente, en el que te ayuda, tenemos la fe en el lugar equivocado. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesús siempre. Él es el único que no te va a fallar nunca. El hombre te va a fallar, la familia te va a fallar, los amigos te van a fallar. Vas a recibir muchas decepciones en la vida. El camino de la vida no es fácil. Nos vamos a enfrentar a muchas cosas difíciles, pero tenemos de nuestro lado al Señor Jesús y nuestra fe debe estar puesta en Él. Yo te animo el día de hoy a que dejes de lado todo el temor, esa cobardía que Satanás ha traído a nuestras vidas y que en los momentos difíciles pongas tu fe en donde la debes poner, que es en el Señor Jesús y su palabra. Esto es lo que debemos hacer. Saquemos de nuestras vidas el temor. En el lenguaje aún de derrota, en el lenguaje aún confesamos, sí, no, yo me voy a morir, es que estoy enfermo, yo no voy a durar, no, es que la situación económica del país está muy difícil, en la empresa ya nos advirtieron, yo soy el próximo que van a despedir, mi matrimonio es un desastre, mi esposa es un desastre, esto no va a durar, esto va a terminar pronto, ella ya no me ama, yo no la amo, y confesamos todo el tiempo el temor y la cobardía. Pero es tiempo, y eso hace parte de la fe, de confesar, aun cuando no vemos lo que nosotros queremos o lo que su palabra dice, aun cuando no lo vemos, es creer en eso que Él ha dicho de ti y de mí. Este es el llamado para el día de hoy. Tengamos esa fe puesta en el Señor Jesús y su palabra y saquemos el temor de nuestras vidas. Quisiera contarles una historia personal que me ha ayudado muchísimo a mí y a mi familia. Hace 3 años, cuando nació mi segunda hija, el Señor dio una palabra a nosotros y dijo que su nombre iba a ser Fe, Faith en inglés se llama ella, Faith, fe para nosotros. Y la palabra que Él dio en ese momento es: ella va a ser señal, no solo para ustedes, sino para toda su familia. Y créanme que hasta hoy, 3 años después,
he podido entender por qué el Señor nos dio esa promesa a través de mi hija. Cuando en este momento que ha habido una situación difícil en mi familia, y veo a mi hija correr ahí en el parque, cuando viene y me abraza, cuando me da un beso, cuando está allí ya para acostarse a dormir y yo voy y oro por ella, siempre recuerdo quién es ella, fe, esa palabra, esa promesa que el Señor nos dio hace 3 años atrás para mi familia. Ella es fe y va a ser puesta por señal para ti y para toda tu casa. Y hoy, hasta hoy lo entiendo. Y en este tiempo difícil de mi vida y de mi familia, cuando la veo y recuerdo, fe, es la fe, mi fe puesta en el Señor Jesús. Él es el que me va a ayudar a pasar al otro lado. Él es el que me toma de la mano, su Espíritu Santo, y me ayuda a pasar al otro lado, aún en medio de la tormenta. En este tiempo lo he podido entender, no solo en mi cabeza, sino en mi espíritu, viendo a mi hija, recordando esa promesa de la fe. Ese es mi llamado hoy. Quisiera que oráramos juntos, renunciáramos a este temor, que sacáramos este temor fuera de nuestras vidas, que lo saquemos de nuestro lenguaje, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de ver la vida, y que pongamos nuestra confianza en el Señor Jesús, que nuestra fe esté puesta en Él, sin importar las circunstancias. Amén. Quisiera que me acompañaras en esta oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra en medio nuestro, Señor. Hoy te pedimos perdón porque sabemos que como hijos hemos olvidado nuestra condición, como hijos tuyos, la herencia que tú nos diste al morir allí en la cruz del Calvario. Porque a veces creemos más en Satanás, creemos más en las circunstancias, creemos en lo que alrededor nuestro pasa y lo confesamos y lo damos por hecho. Te pedimos perdón, Señor, por dejar que el temor y la cobardía gobiernen nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestra familia, todo lo que somos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hoy, Señor, nosotros hacemos un compromiso de creer en ti, de confiar en ti, de creer en lo que tú dices de nosotros, aunque nos miremos al espejo y veamos otra cosa. Vamos a confiar en lo que tú has dicho de cada uno de nosotros. Vamos a creer, Señor, sin importar las circunstancias, sin importar las tormentas o las dificultades a las cuales nos enfrentemos. Vamos a creer en ti. Nuestra fe está puesta en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo te pido que hoy venga esa fe, ese regalo tuyo sobre la vida de mis hermanos, cada uno allí en sus hogares, en sus casas, pueda entender en su espíritu que es tiempo de caminar en fe como hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle gloria al Señor. Gracias al Señor por esta palabra, por este tiempo. Que venga esa fe sobre cada uno de nosotros y que tú y yo podamos empezar a caminar en esa fe. No es fácil el caminar cristiano, pero el Señor Jesús está de nuestro lado. Si nuestra fe está puesta en Él, en su palabra, créanme que vamos a mover esas montañas con esa fe como un granito de mostaza en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga. Quisiera que pudiéramos cerrar con este coro diciéndole y confesándole al Señor que vamos a creer en Él. Amén. Dios los bendiga. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra recibimos hoy! El Señor está trabajando en nosotros. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like y activar la campanita de notificaciones. ¡Chao!